pandemia digital, desinfectando su cinismo. Empresas como Mercadona han hecho sus récords de ganancia. Es decir, han aprovechado la situación para justificar una subida de precio por encima de lo que... Es decir, en una situación en la que a lo mejor tendrían que ajustar precios y ganancias por la situación complicada para la ciudadanía, han aprovechado como excusa, es decir, han tratado de exprimir todo lo que han podido al Estado para que reciban ayuda, etcétera, y han aprovechado para subir. Yo personalmente, y esto lo hablaremos con Rubén Sánchez, la subida, es decir, en este caso, la subida no, la bajada de los IVA, a mí me parece ridículo, porque al final, de cara al público, lo que están haciendo esta empresa es, en el mejor de los casos, mantenerlo, sino aumentarlo. Es decir, que al público está pagando lo mismo, y ese dinero se lo está quedando la empresa y está vaciando también las arcas del presupuesto público. Esta es mi opinión, ¿vale? Esta es mi opinión, y creo que el abuso, podemos poner Mercadona, porque de hecho hay como datos, de hecho he sido escuchando a Rubén Sánchez en la tele, como por ejemplo la leche más comprada en España, que es la de Hacendado, ha subido un 50 y tantos %, y habría que desgranar qué es lo que pasa. Pero esto también ha tenido un debate que me parece interesante frente al capitalismo despiadado de Juan Roch y Mercadona, intervención pública de la gran distribución alimentaria para topar los precios de los alimentos básicos y que la gente pueda vivir mejor. Bueno, yo creo que sería lo que se propone es hacer una especie de reproducción de lo que ocurrió con el tema del tope de gas, que evidentemente, bueno, pues ahora Pedro Sánchez va a Davos a presumir de esa medida, que tantos frenos le puso, ¿vale? Yo creo que es importante recordar que le puso bastante freno, y que evidentemente esta es como, no, es decir, vamos a poner en peligro los grandes beneficios que tiene Mercadona o otro tipo de empresas que han aprovechado la crisis para ganar todavía más. No. Bueno, vamos a escucharla y luego vamos a desarrollar qué consecuencias también ha derivado este discurso. Y bueno, no es la única, no es el único discurso, sino más intervenciones de este tipo. Ahora también estamos pudiendo defender que necesitamos topar los precios de una cesta básica de la compra, que no le podemos pedir a la gente de nuestro país que le dé de comer a sus hijos y a sus hijas lo que puede permitirse y no lo que piensa que es mejor. Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Bueno, esa palabra de capitalista despiadado, que bueno, podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero a mí esto la verdad es que me llama mucho la atención, ¿vale? Claro, esta frase, ¿vale? Parece que ha sido criticada, parece que en rueda de prensa, pues Más País y Compromís le ha afeado a Podemos el tuit o las palabras, ¿no?, de Ione, que acusaban al dueño Mercadona de ejercer un capitalismo despiadado. Y dicen que se puede hacer críticas sin atacar o insultar. Claro, es decir, yo no me he puesto a revisar es decir, he cogido este tuit de Pablo Iglesias, que ya ha mirado que, bueno, pues el propio Baldoví, terroríficos son sus beneficios, terrorífico es tu sueldo, terrorífico es que ganéis más dinero cuando peor lo pasan los ciudadanos, terrorífica es tu falta de empatía y chulería, tal. Quizá el terrorífico eres tú. Bueno, esto es, en este caso, con Galán, el presidente de Iberdrola, que es terrorífico lo que hace, es verdad. Yo le doy la razón a Baldoví, pero yo creo que tampoco anda muy desencaminada Ione en sus palabras. Si aprovechar una crisis para forrarse y subir todo a pesar de el dinero o, digamos, la ayuda pública, en este caso rebajando el IVA de los productos básicos, me parece tremendo. Entonces, bueno, aquí le doy bastante la razón a Pablo Iglesias. Bueno, os leo el tuit. Si eres de Podemos tienes que criticar sin atacar, pero solo si eres de Podemos. Hablo de capitalismo despiadado. Ione, por Dios santo, deja de insultar y sonríe un poco más. Pero si tú llamaste terrorífico a Sánchez Galán, sí, pero no soy de Podemos. Bueno, esto creo que también opera. Y de hecho, yendo con otro tuit de Pablo Iglesias, Prensa Ibérica, que si recordáis, bueno, Prensa Ibérica tiene un montón de medios, entre ellos el Periódico de España,
pero hay un montón más de medios que controlan todas las comunidades autónomas, tienen mucho peso. Y claro, uno de los principales inversores que pone dinero es precisamente Mercadona. No solamente eso, digo que invierte en muchos espacios, incluso creo que también campañas del Partido Popular, ¿vale? Más allá de todas las intervenciones que haya hecho Ross, la historia del hermano en Angola, bueno, todo eso. Pero claro, fijaros que, claro, la respuesta, y ojo, creo que en el diario.es también tiene importantes inversiones, han salido también desde la izquierda a atacar, pues claro, porque políticamente se puede ser crítico con la derecha. Ahora, con los medios de comunicación, es decir, con las empresas, cuidado. Y ahí ya sabéis, las eléctricas tal, ponen mucha pasta en los medios y tienen ahí un cordón sanitario para que nadie le pueda atacar, y el que ose hacerlo, pues recibir, ¿no? Y por ejemplo, fijaros el Levante, ya ataque, ¿no? Con el tema de las penas solo sí es sí. Los empresarios generamos empleo, bueno, todo eso. El gobierno aprobó el recorte a cambio del agua de sala más barata y... sí, como estos titulares, ¿no? Atacamos por un lado a Podemos, luego pues, las declaraciones de que son los empresarios los que... Bueno, este tipo de movimientos que aparte es llamativo, y de hecho en la base estuvieron hablando de cómo se generan, es decir, en un montón de medios de comunicación, que es muy sorprendente cómo a cambio de dinero cuelan noticias sin decir que son publicidad. Por ejemplo, una noticia de salud del Levante: este producto de Mercadona se convertirá en tu gran aliado para perder peso. Y lo ponen como una noticia, ¿no? La periodista Irene Montero: Mercadona tiene una gran oferta de 3 infusiones. Bueno, está plagadísimo. El suplemento que más grasas que arrasa en Mercadona. Se trata de unas cápsulas de espirulina, Bueno, hay miles de noticias, porque claro, además, según la ley de publicidad, tendría que poner que es publicidad, pero son noticias. Bueno, esto lo encontramos en casi todos los diarios digitales de España, o por lo menos en aquellos que invierte dinero. Y evidentemente a cambio de proteger los intereses de la propia empresa. Claro, en el momento que alguien ataca sobre esto, bueno, pues evidentemente se le echan encima como leones, ¿no? Y vaya, creo que es interesante ver sobre todo la respuesta, incluso política, mediática, y bueno, de gran parte del bueno, digamos de esas élites que tienen como muchos espacios de acción, ¿no? Bueno, ya tenemos a Rubén. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, estamos hablando precisamente un poco de la polémica que yo creo que ya ha precedido, justamente en el chat nos lo estaban comentando, que ya había un montón de gente publicando en Stories, en Shorts, cómo estaban subiendo los precios, a pesar de las medidas que yo personalmente a priori critico de bajar el IVA, cuando esto luego, sobre todo, creo que tú también lo has comentado, cuando no hay inspectores que están analizando que realmente existe esta bajada, y al final es como ampliar los beneficios de los empresarios, vaciar las huchas públicas. Y aún así, esto lo hemos visto también en gasolinera, lo hemos visto con las eléctricas, la banca, empresa energética, en un momento de crisis que se supone que tienen que ajustar los beneficios, lo que han hecho es aumentarlos. Y esto lo estamos viendo en supermercados, en grandes cadenas. ¿Por qué pasa esto y qué crees tú que se podría hacer contra ello? Bueno, a ver, cuando la gasolina tuvo ese descuento de 15 céntimos de dinero público y 5 céntimos que tenían que poner las propias estaciones de servicio, nosotros dijimos, bueno, esto es tan simple como que la estación de servicio mañana suba 5 céntimos el precio. Si no paran de subir en los últimos meses, ¿cómo se va a notar que suban otros 5 más? No hay ninguna limitación a la subida. El Real Decreto Ley que planteó el descuento, que tenían que poner las propias gasolineras, decía que si había algún acto de deslealtad con los consumidores en la aplicación de la bajada de precios, pues se sancionaría. Nosotros el mismo día que entró en vigor el descuento de las gasolineras, pusimos una denuncia contra más de 200 porque habían subido 5 céntimos o más el precio por litro. El mismo día que tenían que descontar 5 céntimos propios, suben 5 céntimos o más el litro. ¿A cuántas han multado? Que nosotros sepamos, a ninguna. Ni el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, ni la Comisión Nacional de la Competencia de Cani Fernández nos han contestado a las denuncias que presentamos. Y eso nos parece inaceptable, porque si se aprueba una ley que tiene que estar para cumplirla y se dice que quien se la salte va a ser sancionado, oye, ¿qué pasa? ¿Que esto es una tomadura de pelo? Pues que no nos vendan la moto de que hay un descuento de 15 céntimos en la gasolina. Era mentira en muchos casos. Eran 15 céntimos que has puesto tú y que he puesto yo. Presupuestos generales del Estado, dinero público para maquillar los elevados precios de las gasolineras. Bueno, pues ahora llega la bajada del IVA.
que tampoco era la solución, como no lo era en el tema de la gasolina. Bajada del IVA para maquillar las subidas de los empresarios. Bueno, pues se baja el IVA y ahora está cumpliéndose. No lo sabemos, si es que nadie lo sabe. ¿Sabes cuántos establecimientos donde venden alimentos hay en España? Cerca de 24.000. ¿Cuántos han visitado los inspectores? Pues yo no sé si 3 o 4, 5, 500 o 5.000, pero nunca van a llegar a esos cerca de 24.000. Sería de ilusos pensar que se pudiera inspeccionar todo. La cuestión es, ¿qué están controlando realmente? El 28 de diciembre sale la ministra Maroto, la ministra de Comercio, diciendo, vamos a crear un observatorio de precios. Bueno, el Ministerio de Comercio va a controlar esto, a ver cómo lo hace. Pero es que el día 4 de enero sale el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Luis Planas diciendo, no, si el observatorio es el nuestro, que ya existe un observatorio de precios de la alimentación desde hace un montón de años. Entonces, ¿por qué dijo Maroto que lo iba a crear ella? Es decir, en el gobierno, cuando a finales del año pasado anuncian una bajada del IVA, no tenían ni idea de cómo iban a controlar el cumplimiento, han improvisado, bueno, lo está haciendo, dicen, el Ministerio de Alimentación. ¿Desde cuándo? Porque si a finales de diciembre iba a ser el de comercio y a principios de enero es el de alimentación, en esos días de diciembre donde había que tomar nota de los precios de multitud de productos en multitud de tiendas para ver si luego bajaban lo que correspondía, ¿quién tomó nota? ¿Quién controló eso? ¿Lo hizo el Ministerio de Alimentación porque ya sabía que iban a ser ellos? No tenemos ni idea. ¿Cuántos estudios han sacado ya sobre la bajada de los precios? Ninguno, ni un solo dato. Solamente valoraciones políticas ambiguas, en plan, bueno, se está cumpliendo mayormente, ha habido algún error, algún defecto, ¿y tú cómo lo sabes? Porque eso lo dijo el ministro Planas. ¿Cómo sabes que se han producido algunos errores o retrasos? ¿Lo has controlado tú? ¿O es que te has enterado por la prensa porque Facua ha controlado precios? Hemos controlado 1.100 precios en 8 superficies comerciales. Y hemos dicho que hay varias decenas donde no se han trasladado. Es cierto que la gran mayoría en esas superficies, al menos en las tiendas online, aparecían ya correctamente, pero había varias decenas que no y eso ya es motivo de multa. Es decir, si tú estás conduciendo por carretera y de repente te pones a 130 y te pillan, no vale decir, oiga, he conducido 3 horas y solo durante 2 minutos he estado a 130, no me multen. No te dirán, mira, yo te he pillado y te multo. A estas grandes cadenas habría que multarles a las 7 que hemos denunciado por lo que han hecho. No sabemos si las multarán. Pero ¿el control se está haciendo de verdad en muchos establecimientos? No lo sabemos. Hay una absoluta falta de transparencia en ese sentido y eso está mal. Pero luego, a mí me preocupa mucho que se esté desviando la atención con la movida del IVA. O sea, ¿de qué sirve que a ti te bajen 4 o 5 puntos porcentuales el precio de un producto que igual en un año te ha subido un 20, un 40 o un 140%, que alguno hay? No sirve prácticamente de nada, sirve de muy poco. La solución es intervención de precios. Y hay que ponerla en marcha, sin miedo. Si los empresarios van a boicotear cualquier medida de este gobierno, haga lo que haga. Hay que intervenir los precios porque hay que proteger los intereses de la gente. La gente debería volver a pagar por los alimentos lo mismo que pagaba hace ya muchos meses y no tragarse de por vida o durante mucho tiempo esta subida. Unidas Podemos ha dicho que sí, está por la labor de que se ponga en marcha un protocolo de fijación de topes a ciertos precios. Pero el PSOE sigue diciendo que no. Así que bueno, a ver qué ocurre en los próximos días. Precisamente lo estamos hablando que, bueno, no sé si viste a Pedro Sánchez en Davos, en el encuentro este de Davos, poniéndose todas las medallas, era como el gurú de la nueva economía y presumiendo precisamente 3-4 medidas que les ha costado mucho ponerla después del empuje de Unidas Podemos. Una era la reforma laboral, otra el tope de precios al gas, que incluso desde el PP decían que era el timo ibérico, que ha sido todo un éxito, es decir, que de hecho creo que un poco podría ser algo parecido en este caso. Y luego también por el tema de los impuestos a los ricos, ¿no? Que es verdad que el PSOE al final lo cogió, pero dijo que de manera temporal, mientras fuera la crisis. Bueno, no sé si, me imagino que tendrá su complejidad, incluso ya hubo una medida de Unidas Podemos para la gente del campo, agricultores, ganaderos, de esa ley de... no me acuerdo ahora el nombre, pero que básicamente es que los ganaderos y agricultores no trabajarán a pérdidas, ¿no? Que al final... Ley de cadena alimentaria. Vale, gracias. Y precisamente... también vieron la manera de saltárselo, pero ya era como, bueno, una medida de lo que está pasando, de la causa también de estos grandes supermercados que se lleven como casi todo el mercado y al final pues son capaces de negociar con la gran agroindustria y dejar a los pequeños ganaderos prácticamente en la ruina. No sé si en este caso ese tope de gas, no sé si operaría de la misma manera, porque ha tenido, evidentemente, el PP ya no lo vuelve a nombrar, lo del timo ibérico y todo esto, pero... incluso en Davos como que alababan que cuál era la fórmula del gobierno y tal. No sé si en este caso, si es importante la energía, más importante todavía es que nos podamos alimentar. Entonces debería operar de la misma manera. ¿Cuál
¿cuál es cómo sería la operativa del tope de precio y si sería parecida a lo que ha pasado con el gas? Bueno, hay que partir de que en la Ley de Comercio del año 96 ya se plantea un tope de precios. Tope de precios a productos básicos que pueda aprobar el gobierno previa audiencia de los sectores afectados. Productos básicos o productos en los que vea que hay una falta de competencia. Por tanto, se puede hacer. Lo dice la ley del año 96 que nadie cuestionó cuando se aprobó en la última legislatura del Partido Socialista de Felipe González. Todas las fuerzas políticas votaron a favor de la ley al completo, incluido ese artículo, que ahora es un artículo comunista, peligroso, que va a arruinar el país. Bueno, pues esa medida hay que llevarla a cabo. ¿Cómo se aplicaría el tope? Habría que estudiar a quién, si a todos los empresarios, si solo a las grandes cadenas, si solo a las grandes empresas que tengan una cuota de ingresos más de X millones de euros, si sería un tope a los intermediarios, si sería un tope a cualquier fase de la cadena donde no puedan ganar más de un determinado importe de dinero, porque la ley también permite intervenir en márgenes. Perdón. Pero se puede llevar a cabo la medida. Yo creo que el estudiar el cómo podría ser lo segundo. Lo primero es que el PSOE diga, sí, vamos a hacerlo. Claro. Y aquí hemos visto cómo operan pues, el gran peso que tienen todo, bueno, sobre todo en el ámbito mediático, ¿no? Como Mercadona, incluso campañas electorales, si no me equivoco, también aparecía el nombre en todo esto de la Caja B, del Partido Popular, haciendo campañas y tal, pero es verdad que también, pues, como tiene tantos beneficios, una de las partes importantes que hace es repartir dividendo y mucho de esos medios, digamos, de ese dinero va a medios de comunicación que al final con la política, con políticos te puedes meter. Ahora, con grandes empresas es mucho más complicado. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, como precisamente las empresas que están en un momento de crisis ganando más dinero que nunca, tipo Repsol, Iberdrola, eléctricas, petroleras, pero la banca y también las cadenas de supermercados. Si no me equivoco, por ejemplo, Mercadona está teniendo beneficios récord, pero en los medios de comunicación vemos como ha habido también una respuesta de ataque, de aplaudir a los grandes empresarios que están detrás de todo esto y críticas a quien ose a criticar medidas que intervengan el funcionamiento de estas grandes empresas, ¿no? Bueno, es que hay que tener en cuenta que los grandes medios de comunicación, el discurso predominante es el de la derecha, tertulianos de derecha, tertulianos que defienden unas ideas que no son precisamente la defensa del bien común frente a los intereses de los grandes empresarios, ¿no? Por tanto, depende de a qué tertuliano selecciones en un medio de comunicación para que hable, te va a salir un resultado u otro de qué es lo que se supone que opina ese medio. El medio en sí no opina, ¿no? Opina lo que dicen sus presentadores, sus tertulianos, etcétera. Pero es cierto que se están Bueno, pero utilizando... eso en la tele, pero en medios digitales, por ejemplo, hemos visto hace poco cómo casi todos los medios digitales tienen noticias favorables a Mercadona como si fueran noticias y no publicidad. Sí. Que me parece hace un poco trampa a la ley de la publicidad. Bueno, ahí el problema es saber, descubrir si determinadas informaciones sobre cosas de una cadena de empresas responde a información que entendían útil, decirte el último producto que ha puesto a la venta tal cadena, o responde a que hay un pago de publicidad y si eso no se identifica como tal es publicidad encubierta y por tanto ilegal, ¿no? Habría que investigarlo. Nosotros A ver, no podemos decir taxativamente que todas las informaciones favorables a ciertas empresas en ciertos medios están pagadas, pero bueno. Desde luego hay más informaciones favorables que desfavorables. A ver, te En leo este un tipo de titular. medios. Este producto de Mercadona se convertirá en tu gran aliado para perder peso. Ayuda a eliminar la intención de líquido Sí, tal. Y aquí y como esta hay muchos, si antes vimos lo leo otra, todos los días. el suplemento que más grasa es que arrasa en Mercadona. Y así hay como en el Levante, por ejemplo, que es de los medios que más dinero recibe de Mercadona, tienen un montón de noticias, o en salud, o en no sé qué, como noticias, pero yo creo que esto es más publicidad que otra cosa, me lo parece a mí, vamos. Claro. Ya te digo, demostrar que es publicidad, Claro. pues eso es una investigación en la que podría demostrarlo. A Por lo el- que huela cada cosa depende en muchos casos. Otra cuestión es que al final, en cualquier caso, haya o no pagos de grandes empresas para que predomine un discurso, lo que está claro es que en los grandes medios de comunicación se van a posicionar habitualmente más a favor de los grandes empresarios que de los intereses de los consumidores, porque los grandes medios de comunicación, o buena parte de los grandes medios, están dominados por la derecha y a veces los propios accionistas de referencia de esos medios son esas mismas empresas o son anunciantes de referencia y en las empresas se practica una autocensura a veces, no hace ni falta que la empresa diga, oye, tienes que dejar de hablar mal de mí, sino que esa autocensura es, si nos está metiendo tanto dinero en publicidad, como hablemos mal, igual nos mete menos, no vamos a arriesgarnos. Bueno, cada cual se desarrolla a nivel comunicativo y periodístico como quiere o deja de practicar el periodismo y se dedica al servilismo, ¿no? A sembrar al final bulos y al dar protagonismo a ciertos discursos. Pero lo que está claro es que cuando se están anunciando medidas que podrían defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos,
siempre nos vamos a encontrar como en un medio un tertuliano busca la parte que cree que es más fácil de ridiculizar para que se desvíe la atención del debate. Yo hace unos días estuve en 4 al día, la periodista Esther Esteban planteaba que esa idea de montar supermercados públicos que ha sugerido Pablo Iglesias en la base, eso, ella quiere recordar que con Franco también había supermercados públicos. Sí. Y que por tanto, ella no dice nada, pero como con Franco había, la gente con Franco se ponía zapatos. Entonces hoy no nos deberíamos poner zapatos, porque eso se hacía con Franco. Es más o menos lo mismo, es soltar una chorrada para provocar que nos vamos a pensar en Franco, nos vamos a pensar en que lo público es malo, etcétera, etcétera. Y ahora te tienes que dedicar, me tuve que dedicar a decir que hemos tenido empresas públicas, de electricidad, de aviación, de multitud de cosas que se han ido privatizando y que han empobrecido al país, que han provocado que los precios sean más caros. Y que si hubiéramos tenido de siempre supermercados públicos orientados al bien común, pues igual nos iría mucho mejor. Pero tienes que perder tiempo del debate en defender frente a Franco como comodín para decir una chorrada, eso, en lugar de defender durante los pocos minutos que puedes entrar en un gran medio, cómo la medida de intervención de precios sería efectiva y sería positiva para los consumidores y no va a arruinar al señor Juan Roig como no va a arruinar a Carrefour ni al campo. No estamos hablando de que nos vendan la leche a 25 céntimos. No estamos hablando de que la electricidad nos cueste 10 euros al mes. Estamos hablando de que los precios sean algo menos caros. Y van a seguir forrándose. La cuestión es que no se forren tanto. Que a lo mejor en vez de ganar 200 millones, ganen 180. Claro. Has comentado que habéis hecho un estudio o un seguimiento a los precios en 8 cadenas de supermercados. Creo que te entendió que habéis denunciado a 7. Entiendo que hay una que se ha salvado. Pero cuéntame qué es lo... Fíjate, Mercadona, la cadena a la que más, por ejemplo, yo en Twitter he estado criticando en los últimos días o mencionando, sencillamente porque es la líder del mercado de la distribución, sencillamente porque su marca de leche, de la que ha hablado mucho en el aumento de precio de 35 céntimos en poco más de un año, es la marca líder en el mercado en España también. Pues bueno, he hablado mucho de Mercadona y me han llegado críticas e insultos por multitud de lados diciendo que ¿por qué la tengo tomada con Mercadona? Que algo hay, que qué pasará, que quién me paga por criticar a Mercadona. Y resulta que hace unos días sacamos un estudio diciendo, de 8, todas tienen algún nivel de incumplimiento, menos Mercadona. En Mercadona no hemos detectado ni un solo precio y hemos mirado en profundidad donde no se haya trasladado la bajada del IVA. No han incumplido la ley. Pero precisamente creo que tú hablabas del precio de la leche, que es la más vendida, la subida, ¿no? Es decir, que ahí hay un... Ya había subido antes mucho como para que se dedicaran a hacer trampas a la hora de no repercutir la bajada del IVA. Si es que es de imbéciles cometer trampas en esto. Y quienes lo han hecho, pues puede incluso que en algunos casos no haya sido ni queriendo, no se han dado cuenta. Otra cosa es que son precios online. El tiempo que hayan tardado en trasladar el precio a cada punto de venta, lo rápido que hayan actuado los responsables de cada tienda, no lo sabemos, porque no tenemos capacidad de visitar 200 tiendas. El Ministerio de Agricultura a lo mejor sí tiene esa capacidad, no sabemos si lo habrá hecho o no. Pero ¿qué precio es el que subía concretamente la leche de Hacendado? Y luego, ¿qué otros datos te has sorprendido en este estudio que habéis hecho? Bueno, la leche de Hacendado hace poco más de un año se vendía por 60 céntimos el litro de leche entera. Y en diciembre se vendía por 95, 58% de subida, 35 céntimos, estamos hablando. Ahora se vende por 91, han repercutido la bajada del IVA, pero ¿cuánto ha aumentado el margen de Mercadona? No lo sabemos, porque no sabemos cuánto le paga ahora Mercadona a los ganaderos, que dan sus vacas esa leche en concreto, no a los ganaderos en general en España, cuánto se les paga por la leche, sino a los ganaderos que dan la leche de Mercadona. ¿Cuánto se les está pagando ahora frente a hace poco más de un año? Lo que se le haya pagado de más, bienvenido sea, pero la diferencia será aumento de margen. Y dirán, no, es que también ha subido el transporte, es que también ha subido ¿cuál? Bueno, vamos a ver lo que de verdad le ha subido a Mercadona el coste, pero habría que analizarlo. Y luego has dicho que ha habido precios que incluso ha subido más del 100%. Bueno, esto yo creo que ya en conversaciones ya las he tenido. Es decir, no es que ha subido más del 100% a ciertos productos. ¿Qué es lo más sorprendente? Mira, la semana que viene vamos a hacer público un estudio, un comparativo sobre precios, una selección de precios. No son todos los precios del mercado, pero una selección de varios cientos de precios en varias de las grandes cadenas de distribución. ¿Cuánto estaban en enero del año 2022 y a cuánto están en enero del año 2023 ya con bajada del IVA incluida? Vamos a contar cuánto han subido. Hay algunos que han subido un 20%, hay alguno que no ha subido y hay algunos que han subido un 140%. Vamos a dar los datos al detalle, están mis compañeros ahora ultimando todo el informe y bueno, algunos se va a llevar una sorpresa con lo que está ocurriendo y otros dirán, ves, si es lo que todos hemos percibido.
¿cuánto ha aumentado el margen en esos productos? En un producto que hoy cuesta un 140% más que hace un año, ¿le han metido un margen mayor o de verdad me voy a creer que todo ha ido a que la luz es más cara, el transporte es más caro y el productor está cobrando más? Yo no me lo creo. Claro. En fin, bueno, pues veremos. Ahí nos estaba haciendo la cuña el Salto, seguramente sea Yago, que el lunes por la noche van a hacer un especial sobre esto, así que bueno, también nos animamos a que lo veáis, a seguir, bueno, también voy a aprovechar también para que despidas con otra novedad a todo lo que, a ese estudio que van a sacar de Cefacua, pero también hay que hablar de tu podcast, que bueno, ya te he visto por ahí en redes, otro puto podcast más. Bueno, me imagino que el tratamiento haré un seguimiento de temas en defensa de los consumidores y que, bueno, danos datos, cuándo, a qué hora, qué temas, si aparte tuya va a haber más gente que te acompañe. Bueno, estamos definiendo el contenido del podcast, que va a ser tanto audio como televisión, porque vamos a emitirlo en el canal de Facua en YouTube, donde, bueno, tenemos ahora mismo algo más de 50.000 seguidores, ya tenemos una base interesante de gente que nos sigue, ojalá vayamos aumentando. Hemos abierto también canales o en casi todas las plataformas, en iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos intentando estar en el máximo número de sitios posible, aunque evidentemente también se viralizará todo lo que seamos capaces de lograrlo a través de las redes, podemos decir las redes tradicionales, ¿no? A través de Twitter, a través de Facebook, WhatsApp, Telegram. Vamos a intentar que contenido del podcast, porque al final es la forma de llegar a la gente, se pueda compartir, donde vamos a alertar de un fraude que comete tal empresa, alertar de un producto peligroso que se está retirando del mercado porque se han detectado esas irregularidades en su composición, donde vamos a ayudar a la gente a identificar dónde puede haber abuso en su factura, cómo le están cobrando de más, cómo saber comparar precios, cómo reducir a la mitad su factura del gas, donde vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el consumo, unas veces fraudes, otras veces asesoramiento sobre lo que dice la normativa, cómo defenderte, etcétera. Y bueno, está por definir todavía, como te decía, el formato al completo del programa. Creo que a lo largo del mes de febrero lo vamos a estrenar y bueno, ya lo anunciaremos en breve. Bueno, ahí hemos puesto en el chat el canal de YouTube de Facua para que estéis atentos y en febrero más o menos calcula que estará, así que bueno, estaremos pendientes y cuando ya esté en marcha avísanos y le hacemos la promo correspondiente. Pues muchas gracias, muchas gracias. Así que nada, Rubén, Un abrazo fuerte. Hasta otro día. Gracias por pasarte. José Carlos Díez, el economista de izquierda, diciendo que tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz tenían un discurso falangista en cuanto a la economía. Así, tal cual, aparte de decir otras muchas burradas. Y fijaros este momento que precisamente está Rubén Sánchez hablando del tema de los supermercados y vamos a recordar este momento que nos decía Rubén, que bueno, ya no es la primera vez que pasa esto, ¿vale? Fijaros lo que ocurría. Precisamente Esther Esteban, la que nos estaba comentando Rubén Sánchez. Vamos a escucharla. Que te veía yo poner carita. Recuerdo que aquí ya hubo supermercados públicos, se llamaban economatos y los puso Franco en activo. En la época franquista, en este país había supermercados públicos, lo mismo que está pidiendo Pablo Iglesias, solo que iban a esos supermercados los funcionarios. Mira, era una manera, perdóname, recuerdo, es que la memoria en este país es importante. Dicho esto, Mercadona, si no tengo mal los datos, crea 93.500 puestos salen de ahí trabajo. ¿Cómo se puede de verdad tener un discurso coherente completo? Perdona, porque no va con Facua, va en el concepto general, sin recordar de verdad que Mercadona es una empresa, que en este país sus condiciones laborales reconocidos por los sindicatos, yo no lo digo a humo de pajas, tiene unas condiciones bastante buenas. Bueno, ya ha subido incluso el salario acorde con simplemente he dicho que ha subido el precio de la leche un 58%. No, estoy hablando de condiciones laborales de los trabajadores. Es que yo creo que si mezclamos cosas, no sale bien el debate. Si hablamos de que con Franco había supermercados públicos, con Franco también la gente respiraba. Eso está mal. No deberíamos hoy respirar porque se hacía con Franco. Creo que esas comparaciones no sirven para este pretendía, es que estamos hablando de un debate que se ha abierto general. Primero... Claro, aquí comenta, esta es la misma que dijo que la reforma laboral salió gracias al voto del Partido Popular. Cuando votó en contra. Bueno, hubo uno que votó a favor, pero porque se equivocó, Alberto Casero. Pero él dijo, esta reforma laboral es buena porque la votó el PP a favor. Señora, no se ha enterado usted de nada. Y aquí, pues nada, hablando de Franco cuando están hablando de otro tema, pero bueno.
te han preguntado, y tú has respondido tu opinión, sobre si sería viable un supermercado público. He recordado que aquí ya lo ha habido. Segunda cuestión, claro, que alguien tiene que dar esa cifra, si no eres tú, representante de Facua, que lo dé el ministerio o quien sea. Mira, pues... Pero antes de hablar de percepciones, perdóname, desde Facua o desde cualquier organización, hay que hablar con datos. Ahora respóndese, Rubén, que quiere incorporar también a Miquel, que si no se me va... la utilizaba de forma irónica a la vez que daba datos. Pero bueno, igual no te has enterado de que he dicho que Mercadona ha subido 35 céntimos el litro de leche de su propia marca. Perdón un momento. Bueno, por aquí hay una de las cosas que más se comentan de Mercadona. Bueno, hay yo vi en su momento el Salvados de Mercadona y es tremendo lo que hacían con las empresas. Básicamente, hay una cosa muy buena que hace Mercadona quizás para... que no se ve para el cliente, por eso tiene tanta cuota de mercado, es que cuando hay un producto, por ejemplo con las magdalenas, yo creo que con las magdalenas, digo yo personalmente, había unas magdalenas que a mí me gustan mucho, de hecho yo creo que, no sé si son las Bellas Eas, no recuerdo ahora, bueno, yo creo que ellos lo que hacen es buscar el producto que tiene mucha aceptación, ir a esa empresa y decirle, oye, aumenta 40 veces la producción y yo te aseguro que te compro tal. Esto es un poco el resumen de lo del Salvados este. Entonces, estos empresarios lo que hacían es pedir préstamos, ¿vale? Y para aumentar la producción, y de esa manera ya estaba vendido porque el único que le podía comprar es Mercadona. Y a partir de ahí le empiezan a chuchar para tener más margen de beneficio y dice, bueno, si no nos reduces el precio, nos vamos. Y claro, entonces ahí ya están vendidos porque como necesariamente tienen que todo ese gasto tienen que producirlo y recibir esa... bueno, el único competidor, el único cliente que pueden tener es Mercadona en esas dimensiones, pues al final están vendidos y lo que dice eso, sin competidor, ahí es bastante chuco. Pero hay un elemento que tiene que ver con el tema de los trabajadores que también tienen quizá en ocasiones mejores condiciones económicas que otras empresas ¿no? que compiten con ella de sus competidores en el mercado. Pero sí que es cierto que hay una cosa que y de hecho se ha hecho viral un hilo de un trabajador que lo comentaba, que es el tema de las bajas. Parece, y por aquí creo que estabais haciendo un comentario, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, hay varios. Tamarita84. A una conocida mía le contaron el tiempo de la estancia dentro de la baja de maternidad, lo que sea para que volviera a trabajar cuanto antes. A ver si encuentro... Mira, por ejemplo, Mercadona es una empresa que obliga a trabajar a gente que debería estar de baja por accidente laboral. Esto también se habla. Deducto dice, solo tienes condiciones salariales mejores en Mercadona. Pero no te lesiones o tengas imprevisto médico porque te ponen la famosa T. No es que la famosa T, pero sí que he visto que hay como una persecución, es decir, hay como una motivación y tal con los trabajadores salariales y con otros incentivos, pero también para que incluso vaya, es decir, que no estés de baja, ¿no? Es decir, como que persiguen bastante eso hasta el punto de obligar o... Es decir, esto de las cosas de las que más se habla. Pero bueno, a ver, no hay que ponerle ahora todas las cruces a Mercadona como si lo hiciera todo mal y el resto bien, porque no es así. Mercadona pues seguramente haga cosas bien, hace cosas mal evidentemente, pero también al ser la empresa que más se está enriqueciendo también con la subida de precios, creo que también, bueno, es cuestión también de ponerla en el foco y no por ello se está haciendo algo que esté mal. Es decir, yo creo que todo esto se puede criticar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.